dentro del contexto de lo que hicimos en el curso, nosotros explicamos que los derechos constitucionales, o los derechos en general, los derechos humanos, ¿te acuerdas que hicimos la clasificación de que son muy parecidos, tienen sus pequeños matices, derechos constitucionales, derechos humanos? O sea, todos los derechos constitucionales son derechos humanos, pero explicamos primero de dónde surge la idea, cómo esto se fue extendiendo por el mundo, cómo se regularizó en cada uno de los países, pero una de las últimas etapas de la evolución dentro de los derechos humanos es que hay un proceso de internacionalización de los derechos humanos. Y ahí vendría a decir, ¿cómo es este proceso de internalización? Porque antes los derechos humanos eran una realidad dentro de cada país. Entonces, yo era chileno y yo como chileno podía reclamarme al Estado chileno mi derecho a la libertad. Si era argentino, iba a mi Estado argentino a reclamar, etc. La Segunda Guerra Mundial, perdón, las guerras mundiales, dejó de manifiesto que esa forma de entender los derechos humanos era más bien absurdo. Y esto se linkea mucho con la primera pregunta que me hacía la compañera, que uno decía, chuta, es que si yo estoy en Chile y resulta ser que soy venezolano o soy alemán, no tengo derecho humano. Entonces la doctrina constitucional dijo, no, eso está mal. Entonces, ¿qué es lo que dice? Hay que entender que los derechos humanos son derechos que tienen un rango internacional, aplicable en todo el mundo. Pero segundo a eso, aparte de decir que tienen un carácter internacional, había que establecer organismos internacionales que velaran porque los derechos humanos efectivamente se respetaran en el ámbito internacional. ¿Y qué es lo que crearon los distintos tratados internacionales en materia de derechos humanos? Tribunales de justicia internacionales en materia de derechos humanos. Por eso es que existe el Tribunal de Justicia de Derechos Humanos de Europa, de África, y tenemos un Tribunal de Derechos Humanos propio para Latinoamérica. ¿Cómo se llama ese? La Corte Interamericana de Derechos Humanos. O sea, la Corte Interamericana de Derechos Humanos es una manifestación del proceso de internacionalización de los derechos humanos. Por eso es que citamos a la Corte Interamericana. ¿Y por qué? Porque hoy, si ahora vamos a la parte más operativa, cuando uno dice, chuta, ¿y qué puedo hacer si alguien me vulnera mis derechos constitucionales? Uno a esta altura, con lo que hemos visto en el curso, dice, bueno, lo primero es ir a recurrir de protección, pero ¿podría ser otra cosa más? Y uno dice, sí, en la medida que la respuesta interna no sea satisfactoria, uno puede ir a un tribunal internacional. En el caso latinoamericano, ¿cómo se llama este? Corte Interamericana de Derechos Humanos. Profe, una consulta que no sé si no entendí bien, pero por ejemplo, si se supone que si vulneran un derecho, así como había dicho la María José, de los inmigrantes de Iquique, ¿qué pasa si hubiera estado un cubano que no es parte de la Corte Americana? ¿Podría haber colocado un recurso de protección? De nuevo, te hago la misma pregunta que le hice a tu compañera. ¿Qué es lo que es un cubano? Una persona. Ergo, ¿puede presentar recurso de protección? Sí. Totalmente, totalmente. Ahí no se pierdan. No hay cómo equivocarse en esto. Ya. Siempre el requisito para poder ejercer los derechos humanos es ser un ser humano. Eso es lo único. Yo puedo estar loco, puedo ser un niño, puedo no entender nada del idioma, lo que sea, pero si soy ser humano, puedo ser inválido, y lo único que puedo ser inválido, mudo y sordo. Puedo ejercer mis derechos humanos. Va a ser difícil, ¿no? Cómo me comunico, pero puedo ejercer mis derechos humanos y alguien puede actuar eventualmente en mi representación. ¿Ya? Por ejemplo, alguien también que dijera, oye, pero él es funcionario público, él trabaja para el Estado, él no puede invocar derechos humanos, o él es político. No, todos, 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 todos. O alguien puede decir, oye, pero este gallo es tan malo, es un delincuente, ha matado a tanta gente. Derecho humano. Todos tenemos derecho humano. O alguien dijera, no, es que esta persona tiene mucha plata, ¿cómo anda reclamando si tiene tanta plata? ¿Cómo? También es titular de derecho humano. Bien. La última clase vimos derecho a la seguridad social, que es súper importante, pero no entra para esta materia. Va a entrar para esta evaluación, entra para la siguiente. Bien. Retomemos entonces. Recordemos que estamos, ya sabiendo los antecedentes filosóficos jurídicos de los derechos humanos y constitucionales, estábamos estudiando los derechos
constitucionales en la forma que están redactados actualmente en nuestra Constitución. O sea, el derecho, cómo operan hoy día nuestros derechos constitucionales. Y para eso hicimos una clasificación académica. Y dentro de esa clasificación académica agrupamos todos aquellos derechos constitucionales que dicen relación o que son una derivada directa de la vida. Y por tanto, aquí estudiamos derecho a la vida, derecho a la integridad física y psíquica, derecho a la protección de la salud, derecho a la seguridad social y también vamos a estudiar, y el que vamos a empezar a estudiar hoy día, derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación. Todos son derivados de la vida, porque obviamente seguridad social. Recordemos el concepto de seguridad social para hacer frente a aquellas contingencias que de manera permanente o temporal me impiden ejercer o recaudar mis propios recursos para poder sobrevivir. Eso es la seguridad social. Si no tengo esos recursos por cualquier contingencia, ¿quién tiene que operar? La seguridad social. Por eso es que señalábamos que existen frente a la vejez, frente a la cesantía, frente a un accidente laboral, frente a una enfermedad, frente a una invalidez, ¿quién debe operar? La seguridad social. Cuando yo estoy frente a alguna contingencia que me impide trabajar. Ejemplo, yo en estos momentos no estoy en ninguna contingencia, para suerte mía, que me permita recurrir a la seguridad social. ¿Por qué? Porque yo en este momento no soy tan viejo como para jubilarme, no estoy enfermo en este momento, no tengo alguna invalidez, no tengo un accidente laboral, ni me encuentro en estos momentos cesante. Por consiguiente, la seguridad social no va a operar. A su vez, si me llegara a enfermar, me llego a enfermar, opera, fíjese lo que acabo de decir, solo me he enfermado, opera la seguridad social solo frente a la enfermedad, una enfermedad que no es grave ni nada, pero me enfermé. ¿Será un tema eso de seguridad social? No, profe. No es un tema de seguridad social. No es un tema de seguridad social. Si esa fuera la pregunta, correcta la respuesta. Punto aparte. Que yo me enferme, ¿es un tema de algún derecho constitucional? Ya descartamos seguridad social, pero ¿será algún tema de algún derecho constitucional? Sí, del derecho de protección a la salud. Perfecto, muy bien, excelente. Y te fijas, y ahí eso significa, lo que tú acabas de hacer en este momento es pensar jurídicamente los problemas que tienen las personas. Porque esto no quiere decir, el profesor dijo que no es un tema de derecho constitucional. No dije eso. Dije que no es un tema de seguridad social. Sí es un tema de derecho constitucional, pero del derecho constitucional de, en este caso, de protección de la salud. Vinculados con la vida, obvio, todos dicen relación con nuestra forma de vivir. Y ahí ahora engarcémoslo con el derecho constitucional que vamos a ver hoy día, que es el derecho de protección a vivir en un medio ambiente libre de contaminación. Así, de primera approach, de primera aproximación, ¿consideran que el derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación tiene algo que ver con la vida de las personas? Sí, profe, porque en definitiva la calidad del medio ambiente, sea del aire, agua o etcétera, influye en la calidad de vida de las personas y mientras más contaminado esté el ambiente, más fácil es enfermarse. Muy bien, perfecto. Esa es una de las principales razones. De hecho, uno puede llegar hasta morirse vida por una contaminación o puede, ya no tan radical, morirse, puede enfermarse y también puede tener atentados en su propia integridad física y psíquica en virtud de la contaminación, ¿ya? Por eso es que entonces vivir en un medio ambiente libre de contaminación es un derecho constitucional, el derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación. Y en ese contexto, de lo que sabemos, ustedes me podrían contestar esta pregunta, porque ya la hemos aplicado esta característica para el derecho a la seguridad social, para el derecho a protección a la salud. El derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación, ¿será un derecho de primera generación o de segunda? ¿Será un derecho económico o social o no?
de segunda? Y bien, ¿por qué? Está correcta la respuesta. Ahora, lo interesante siempre son los por qué. ¿Por qué será un derecho de segunda generación el derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación? Te podemos ver un poquito más adelante que también algunos le consideran un poquito de primera, pero sí es de segunda. Pero por qué tiene características de un derecho de segunda generación? Porque va dirigido a todos, ¿o no? No, esa no sería, es cierto, va dirigido a todos, pero eso es una característica común de todos los derechos constitucionales. Pero los derechos de segunda generación tienen una característica muy distintiva. Puede ser porque está destinado como a asegurar el derecho a las personas. Y tiene sí, también, pero también es una El rol del característica. Estado, profesor. Perdón, te doy el tiro de la palabra. Viene una característica común de los derechos constitucionales. Tú me señalabas el rol del Estado. ¿En qué términos el rol del Estado? Porque también que el Estado tenga que ver con los derechos constitucionales es algo transversal. Pero ¿qué cosa en particular es lo que hace distintivo a un derecho de segunda generación, a un derecho económico-social, en relación a la función del Estado? Profesor, ¿será que el Estado tiene que impartir multas o sanciones a la empresa o cualquier medio que pueda contaminar el medio ambiente? Así como también tiene que ser deber del Estado establecer ciertos parámetros de contaminación que sean adecuados o no adecuados para la sociedad. Todo lo que tú me dices es correcto. Eso efectivamente son obligaciones del Estado. Pero todavía no llegamos al elemento. De hecho, todo lo que me han dicho es correcto, pero me están contestando la pregunta. ¿Cuál es el elemento distintivo que tiene todo derecho de segunda generación, todo derecho económico y social, y que también lo tiene el derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación? De hecho, lo que quiero que usted me conteste es una característica común a la seguridad social y al derecho a protección a la salud. Y también lo tiene el derecho a protección a vivir en un medio ambiente libre. ¿Puede ser un desembolso de recursos? Ya, por ahí nos estamos acercando. ¿Cómo dijimos cuando es un derecho de carácter que uno le... En virtud de estos derechos, ¿no? Me carga a mí dar la respuesta, porque quiero que ustedes lleguen solo. ¿Qué le puedo yo exigir al Estado? Se lo voy a plantear en términos a contrario sensu. Traten de aplicar el criterio contrario sensu. ¿Yo le puedo pedir al Estado que me dé más vida? ¿Le puedo pedir al Estado que me dé más libertad? ¿O eso es algo que yo lo tengo? ¿Tienen ustedes o no tienen vida? Es algo que tenemos, profesor. Es algo que tenemos. Entonces, ¿le podemos pedir al Estado, deme vida? Y la respuesta es, no, no podemos. Es un derecho que lo tenemos. O estamos vivos o estamos muertos. En cambio, ¿qué pasa con estos derechos de segunda generación o los derechos económicos y sociales? El Estado los tiene que otorgar para mejorar la calidad de vida de las personas. Lo tiene que otorgar el Estado, pero siempre piensa desde la perspectiva de la persona. Son derechos, entonces, que yo, individuo, le puedo exigir algo al Estado. A diferencia de la vida, que el Estado no me va a decir, sabe que yo no le puedo dar más vida, usted es la que tiene. Lo que yo sí puedo, y yo le puedo exigir al Estado, deme salud, deme seguridad social, deme protección al medio ambiente, deme educación. Son derechos entonces, la característica común de los derechos de segunda generación es que son derechos prestacionales, o sea, derechos en virtud del cual yo le puedo exigir una prestación en particular y que el Estado me dé algo. Porque cuando yo hablo de la vida, yo al Estado lo único que le puedo decir, ¿sabe qué? No me mate. Ese es mi derecho. No me mate. Pero no es que me pueda dar más. Cuando respecto a la libertad, yo también le digo al Estado, no me la restrinja. Mi libertad, porque la libertad la tengo yo. Pero yo le puedo pedir al Estado, no me la restrinja. Yo no le puedo pedir al Estado, entre comillas, que me dé más libertad. Es la que tengo. Entonces, los seres humanos tenemos ese tipo de libertad. Por ende, este elemento, y hago este énfasis porque esto nos permite hacer el link con la materia que entra para la prueba,
característica común de los derechos de segunda generación, de los derechos económicos y sociales, es que estos son derechos de carácter prestacional. Yo le puedo pedir al Estado que me dé algo en concreto. ¿Ya? Yo le puedo pedir al Estado. Y en ese contexto, el Estado, yo le puedo pedir al Estado que me dé una mayor protección en materia de la protección del medio ambiente y que viva en un ambiente libre de contaminación. Bien, eso como característica general, común de este derecho a la protección a vivir en un medio ambiente libre de contaminación. Dicho eso, hagamos el acercamiento a este artículo 19, número 8, en los mismos términos que lo hemos hecho como todo, siempre yendo a la fuente, al texto positivo, a lo que dice la norma. ¿Qué nos dice la norma constitucional respecto del derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación? Lo tenemos en la lámina, yo espero que estén en este momento, me imagino, que están leyendo su constitución y la están hojeando, y van a leer junto conmigo. Y la Constitución, entonces, en el artículo 19 dice: la Constitución asegura a todas las personas. Número 8, el derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación. Ese es el derecho, ese es el título de la obra, o el título de la película, como quieran llamarlo. Y a continuación, viene una pequeña regulación que hace la Constitución. Dice: en virtud de este derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación, nos dice, es deber del Estado, establece un deber del Estado, velar para que este derecho no sea afectado, 1, y 2, para tutelar la preservación de la naturaleza. Pone 2 grandes obligaciones al Estado: que no se nos afecte este derecho, 1, y 2, preservar la naturaleza. Esa es la gran obligación que tiene el Estado en materia de derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación. Y a continuación, que también es una característica común de todos los derechos constitucionales, la Constitución señala que la regulación en específico de cada uno de los derechos es algo que está en la ley. En este caso, cuando hace esta descripción genérica, ¿qué dice? La ley, no la propia Constitución, podrá establecer restricciones específicas al ejercicio de determinados derechos o libertades, para proteger al medio ambiente. O sea, acá hay un mandato. Cuando hablo de un mandato es como una orden. Si nos pusiéramos animistas, como eran las religiones más prehistóricas, en que todas las cosas tienen vida, si le quisiéramos poner vida a la Constitución y le quisiéramos poner vida a la ley, el diálogo es el siguiente. La Constitución le dice a la ley: oye, ley, tú tienes entonces que establecer restricciones específicas al ejercicio de otros derechos. Y la ley le pregunta: ¿y para qué? Para poder proteger el derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación. Dicho esto, hay en la Constitución una restricción clara, determinada, de qué es lo que se puede restringir en virtud de un derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación. ¿Lo dice la Constitución? ¿Sí o no? ¿Le pone limitaciones así como en este caso usted tiene que hacer esto otro? ¿Y una respuesta de sí o no? No, profe. No lo dice. No lo dice. ¿Y quién lo dirá? Pregunta aparte. Perdón, no te escuché. Que se lo encarga la ley para que ella ponga las restricciones. Perfecto. Y tercera pregunta. ¿Existirán esas leyes en Chile que establecen condiciones específicas para eventualmente regular o proteger el derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación? ¿Existe en Chile alguna ley? ¿Han escuchado? No tienen por qué conocerla, les estoy diciendo que me digan los artículos. ¿Existirá una ley en Chile sobre protección del medio ambiente? Yo creo que sí, profe. Existe. Muy bien. ¿Crees
crees correctamente, efectivamente existe. Dicho eso, ¿será buena, mala esa ley, tiene problemas, hay que modificarlo? No. Todas las anteriores, y en consecuencia, muchos de los temas, por eso también es relevante de nuevo desde la perspectiva de técnica jurídica, aquí no estamos hablando de los intereses políticos e ideológicos que uno puede tener, pero de la perspectiva de técnica jurídica es que los derechos constitucionales se regulan en detalle en las leyes, no en las constituciones. Por eso es que no encontramos en la Constitución, por ejemplo, la regulación del homicidio, la regulación del femicidio, la regulación del homicidio calificado. Y uno dice, ¿por qué no? Ah, porque eso está en la ley. ¿Cuál ley? Código Penal. No encontramos en la Constitución la regulación de la AFP, del Instituto de Seguridad Social o Previsional. Y uno dice, ¿por qué no está? Porque la regulación, porque ese es una ley que regula un derecho constitucional. ¿Cuál derecho? El derecho de protección a la salud en el decreto ley 3500, perdón, el derecho a la seguridad social en el decreto ley 3500. Y ahí uno que se empieza a dar cuenta, y por eso es que no hay que creer necesariamente todo lo que uno dice, oye, teniendo una nueva constitución vamos a cambiar todo. La constitución te da el rayado de cancha, pero la regulación específica de cada uno de los derechos siempre está en manos del legislador. Para bien y para mal. ¿Ya? Porque hay cosas que uno decía, oye, pero pucha, entonces quiere decir que esto tiene que pasar por el Congreso. Es así. Y alguien diría, es que a mí no, eso no me gusta. Y yo diría, eso me suena, esa crítica válida, pero me parece una crítica poco democrática, porque el Congreso es donde opera la democracia también. Ya que somos respetuosos o por lo menos yo me considero respetuoso de la democracia, y creo que la Convención tiene que hacer su trabajo, porque todos sus integrantes han sido elegidos democráticamente, y por tanto ahí están reflejadas las opiniones de las distintas sensibilidades de los chilenos. Pues bien, el legislador en el Congreso también refleja las distintas sensibilidades de los chilenos. Porque cuando empiezan a escuchar a aquellos que les dicen de cualquier ámbito, y son esos a mí los que no me gustan, que no, es que esto tiene que ser así, es que están todos equivocados, que lo han hecho todo mal, es que esa cuestión es que los parlamentarios son tontos, los políticos son tontos, los convencionales son tontos. O sea, si vamos a empezar a hacer todo eso, efectivamente, somos todos tontos finalmente. Bueno, y si somos todos tontos, dime dónde está lo inteligente para que hagan la Constitución o hagan las leyes. Dicho eso, eso te denota que la democracia, vía democrática, tú puedes elegir a un brillante como un tonto. Lo relevante es que sea democrático, en mi opinión. En mi opinión, que en este sentido, me encantaría que compartieran. Bien. Vimos lo que dice nuestra Constitución respecto del derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación. Vamos un poco a la historia de este derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación en la realidad chilena. Pues bien, por primera vez se consagra este derecho, que hoy día a todos nos parece súper obvio, el derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación, es un derecho que fue incorporado por la Constitución del 80. Antes no existía en el ordenamiento jurídico chileno como un derecho constitucional. ¿Ya? Por eso es que a mí no me sorprende que en la futura Constitución a lo mejor vamos a tener otros derechos, además de los que tenemos, porque los derechos constitucionales están en constante evolución. Eso no quiere decir que los de antaño sean unos idiotas o los de ahora sean unos superdotados, ni tampoco cuando en 40 años más alguien nos mire, por ejemplo sus hijos nos miren a nosotros y dicen, oye, que eran tontos los chilenos del 2021. Redactaron una constitución súper mala, o cómo se le olvidó no poner este derecho, o cómo lo regularon en esos términos. Eso es parte de la vida del ser humano. Siempre nosotros si miramos al pasado, le vamos a encontrar errores. Y en este momento, que creemos que lo estamos haciendo muy bien, cuando nos miren del futuro, nos van a encontrar que hemos cometido montones de errores. Ahora bien, ¿por qué se reguló en ese momento? En ese momento, en la década de los 70, empieza a surgir fuertemente la preocupación en términos del medio ambiente. Antes no se preocupaba. No había una preocupación por el tema del medioambiental, que paulatinamente ha ido avanzando. Primero con esta consagración jurídica, pero es cosa de ver cómo nosotros mismos hemos ido cambiando nuestras conductas precisamente para tratando de vivir en un medio ambiente libre de contaminación. Yo les doy firmado, hace 10 años atrás nadie se cuestionaba de por qué nos daban bolsas en todos los lugares donde íbamos, bolsas de plástico. Y hoy día uno dice, no, es obvio que no tiene que haber bolsas de plástico. Y somos las mismas personas, ¿ya?
Pero eso es precisamente porque uno logra empezar a tener conciencia de qué significa el contenido de cada uno de esos derechos. Van evolucionando conceptualmente, socialmente los derechos, y las mismas palabras tienen significados distintos. Por eso era interesante la pregunta que me hacían al comienzo de la clase, cuando me decían, ¿qué pasa con la igualdad en la Edad Media? ¿Y cómo es posible que solo los iguales fueran el clero y los nobles? Claro, porque en ese momento así se entendía este criterio de igualdad, ¿ya? Y así pasa con todos los derechos, con todos. Bien, de la misma manera, y esto es como, yo lo tengo como estructura o método para entender las cosas, de la misma manera como explicamos qué es lo que era la vida, qué es lo que era la integridad física, qué es lo que era la salud o qué es lo que es la seguridad social, tenemos que definir de alguna manera qué es los distintos conceptos que están involucrados en este derecho. Por ejemplo, partiendo por el medio ambiente. Y el medio ambiente, ahí en la lámina ustedes ven una definición, y el medio ambiente, independiente de que no lo voy a decir textual, no me acuerdo de memoria lo que dice la lámina, pero el medio ambiente es un sistema social que está compuesto, un sistema global que está compuesto de elementos sociales, físicos y también culturales. Todo eso es el medio ambiente. En este momento, yo no estoy en el lugar donde están escuchando la clase, pero por ejemplo, mi medio ambiente, ustedes logran ver un pedacito, pero esto que me rodea en estos momentos es mi medio ambiente, aquí, acá, adentro de mi departamento. Ustedes están en otro medio ambiente, etc. Y eso es nuestro medio ambiente, y distintos factores, ¿ya? O sea, medio ambiente no es algo restringido así como los animalitos, la flora, la fauna, no. El concepto de medio ambiente es un concepto absolutamente donde me toca vivir. Por eso es que es parte del medio ambiente un edificio, por ejemplo. Es parte del medio ambiente una casa, es parte del medio ambiente una carretera, porque es un cúmulo de factores que constituyen el medio ambiente donde yo vivo y que permite el desarrollo de la existencia humana. Eso es el medio ambiente. No es solo la flora y la fauna, es un concepto más amplio, ¿ya? Por eso es que los que viven en ciudad, yo creo que algunos de ustedes, no sé si algunos de ustedes viven en el campo propiamente tal. Aprovecho de preguntarle. ¿Hay alguno que vive en el campo? Desafortunadamente no, profesor. ¿No? Bueno. Dicho eso, mira, también estoy de acuerdo, me encantaría a mí también vivir en el campo. Eso significa que nosotros los que vivimos, por ejemplo yo que vivo en un edificio, rodeado de paredes, cemento, esto que me rodea, ¿será medio ambiente o no? La vista, que un edificio me tapa la vista, que no puedo ver, ¿será mi medio ambiente, sí o no? Sí. Lo es, muy bien, lo es. Lo es. ¿Y por qué tiene importancia eso? Porque todo ese entorno, por muy artificial que sea, pero es donde yo vivo, es mi medio ambiente. En consecuencia, parte de mi medio ambiente es un derecho constitucional, el derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación. Ese es el derecho, ¿ya? Dicho lo anterior, el derecho que nos establece la Constitución es vivir en un medio ambiente libre de contaminación. En principio, entonces, y aquí se nos pone, ya, complejiza un poco este derecho, porque libre de contaminación, en términos reales, es un lugar absolutamente puro, diáfano, donde no hay ningún tipo de contaminación. Yo les pregunto a ¿ustedes viven realmente, incluyo, vivimos en un lugar totalmente libre de contaminación? No. No, no vivimos en un lugar libre de contaminación, salvo, no sé, alguien que vive en la Antártica, a lo mejor. Yo creo de los pocos lugares en el mundo hoy día que podríamos decir 100% libre de contaminación, y hasta por ahí, porque ahí también vamos a encontrar algunos grados de contaminación generados incluso por el propio individuo. De hecho, uno como persona, uno genera contaminación. Así que en la medida que hay un humano, hay contaminación. Uno genera contaminación de todo tipo. Por consiguiente,
ahí vendrá la pregunta. Entonces este es un derecho que no sirve para nada, porque si no hay ningún lugar donde no haya contaminación. Respuesta. La contaminación, ¿quién determina cuándo algo está contaminado o no? Para efectos del ejercicio de este derecho constitucional y darle operatividad, es el legislador. La ley te establece los parámetros de contaminación. Por ejemplo, es un tipo de contaminación, la de los gases, de los vehículos. Si alguno de ustedes tiene auto, ¿alguno de ustedes tiene auto? Pregunto, para que sirva el ejemplo. Sí, profe. Perfecto. ¿Y qué es lo que hay que hacer para poder sacar el permiso de circulación? ¿A dónde hay que llevarlo? A la revisión técnica. A la revisión técnica. ¿Y en la revisión técnica te revisan los gases o no del vehículo? Sí. Sí. Todos los autos tiran smog. Pero algunos pasan la revisión de los gases. Y uno dice, ¿y cuáles son los que pasan y cuáles son los que sí? Porque la ley ha establecido una línea de corte diciendo, mira, tal nivel de contaminación es aceptable, o sea, tal nivel, este auto efectivamente tira contaminantes, pero a este número, yo no sé cuál es el número, pongámosle 10, sí, mira, este tiene 9, este tira 8, 7, 6, en cambio este tira 12. El que tira 12, ese no puede circular. Ese sería un vehículo contaminante, porque pasó el parámetro establecido por la ley. La contaminación, entonces, es un concepto jurídico, a efecto del derecho constitucional, para poder hacerlo operativo, porque si no, uno tendría que decir, bueno, es que todos vivimos en un ambiente contaminado, lo que es cierto en términos del concepto, de la palabra. Por eso es que el legislador establece los niveles para entender cuándo algo está contaminado o no. Ahí le puse el ejemplo de los gases, le voy a poner otro ejemplo. De repente, oye, contaminación acústica. Y efectivamente hay ciertos decibeles, por ejemplo, hay un bar, todos los bares, todos los pubs meten bulla, si tienen una discoteca, etcétera, todos meten bulla. Pero a algunas se les permite funcionar. Y uno dice, uy, pero ¿es una contaminación acústica? Lo es. ¿Y por qué se lo permiten? Porque esa discoteca pasó los parámetros que dice la ley, que dice, mire, los decibeles pueden llegar hasta este lugar. Si usted pasa sobre eso, está contaminando. Pero si está bajo ese rango, no está contaminando. ¿Ya? Eso es un poco lo que me interesaba también para que entendieran el concepto de contaminación. Y por eso es que después las contaminaciones le podemos poner apellidos. La contaminación puede ser ambiental, ¿ya? Y dice relación con la presencia de cualquier tipo de agentes que supongan una afectación o un riesgo para la salud, la integridad física o psíquica de una persona o la vida. ¿Quién determina los parámetros de cuándo determinado agente es capaz de poner en riesgo la salud, la vida, la integridad física o psíquica de una persona? Respuesta, el legislador, en la norma legal. Porque en principio, tirar basura en la calle ¿es una contaminación? Y la respuesta es sí, es una contaminación. Y de hecho, en todas las casas de ustedes tienen un tacho con basura. Y eso es pura contaminación. Yo también lo tengo. Dicho eso, ¿quiere decirnos que nosotros estamos vulnerando el derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación? Respuesta, yo creo que no. ¿Por qué? Porque a lo menos tener un tacho de basura no pasa los límites de una contaminación que ponga en riesgo la integridad física o psíquica de una persona. En cambio, si yo, por ejemplo, aquí en mi domicilio, diera una vuelta, derramara 10 litros de cianuro, y yo digo, bueno, estoy en mi casa, hago lo que quiero. Estoy poniendo en riesgo, ustedes saben lo que es un cianuro, el cianuro es un veneno y que se transmite por vía aérea. Estoy poniendo en riesgo la integridad física o psíquica, la salud de otras personas, y además de la mía, y la respuesta es sí. Por eso es que, bueno, mucha gente se suicida, vinculémoslo con derecho a la vida, con cianuro. Y esa es la razón, si usted alguna vez le ha tocado conocer o ver en las noticias de que alguien se suicidó con cianuro, que clausuran de inmediato el lugar, desalojan el lugar,
porque el cianuro se sigue expandiendo. Y al ser un elemento que se expande vía nasal, pone en riesgo la integridad física o la vida de otras personas, y por eso es que pasa a ser contaminante. ¿Quién determina esto? El legislador. ¿Qué pasaría? A ver, hacer una pregunta. ¿Qué pasaría con esta materia con lo que ha sucedido en Quintero? ¿Qué crees tú? ¿Qué es lo que hemos visto en las noticias? Apliquemos. Y de hecho, está buena la pregunta porque precisamente en Quintero pasó muchas de las cosas que yo le acabo de decir. Porque algunos me pueden decir, ¿sabe, profesor? Yo vi una noticia que de repente salió un mal olor y no se hizo nada. Y después, o semana siguiente, salió ese mismo mal olor y ahí sí se hizo algo. ¿Qué habrá pasado entre medio? Un conflicto entre derechos. Hubo un conflicto de derechos, cierto. Pero ¿qué pasó que en una semana, porque los derechos que están en conflicto son los mismos, pero qué pasa que en una semana ese olor, la autoridad sanitaria no hizo nada, 2 semanas después ese mismo olor sí hizo algo? Uno diría, el hecho del mismo. ¿Cómo? ¿Por qué la autoridad sanitaria funciona tan distinto? De una semana para otra cambiaron de opinión, dependía de la persona. Eso es lo que empieza uno a pensar si es que no ha estudiado esto. Se ponderaron. ¿Pero quién? ¿En base a qué? Porque vamos a poner el ejemplo, vamos a hacer completa para ver si me logran dar la respuesta. Primer día, se siente mal olor, va a la autoridad sanitaria, mide la cantidad de elementos contaminantes en el ambiente. Concluyen, a esta altura, no hay elementos contaminantes. Semana siguiente, mismo mal olor, va a la autoridad sanitaria, mide con su instrumental y ahora el instrumental le marca que está en una situación de riesgo para la salud. ¿Qué es lo que marcó la diferencia entre una semana y otra? La cantidad de sustancias contaminantes. Muy bien, la cantidad de sustancias contaminantes. ¿Y quién determina qué cantidad de sustancias contaminantes es riesgosa para la salud o no lo es? La ley. La ley. Perfecto, aplauso. Eso es, ¿se fijan? Esa es la lógica que está detrás. Y ahí es cuando uno empieza a entender, por esto esta cuestión funciona así. Y por eso es que yo soy tan crítico de la prensa, porque esto no te lo explican en la prensa, sino que te tiran la noticia, la misma noticia los 2 días, y te plantean la interrogante. Sale un periodista con cara seria diciendo, ¿por qué funciona tan distinto la justicia en Chile? Y uno dice, ¿o por qué no operan los derechos acá? Pero a ver, hagamos un debate en serio y veamos, pregúntele cuánto medía tal día o tal otro. Es la misma razón por la cual uno dice, oye, a mi auto lo rechazaron en la revisión técnica. ¿Y el tuyo? No, a mí no. Ah, es que a ti te tienen mala. No, no fue por eso. A él no le rechazaron el auto porque su auto, conforme a las medidas que establece la ley, la cantidad de contaminantes de ese auto era superior. En cambio, el mío no estaba contaminando en los términos que dice la ley. Porque si me preguntan, ¿mi auto contamina? Y la respuesta es sí. ¿Me impiden circular en la vía pública? No, porque la ley ha establecido un parámetro. Y aquí viene la pregunta que es más interesante. Y no es una pregunta constitucional, sino que de nuevo es una pregunta legal. Alguien podría decir, ¿sabe, profesor? Pero que, por ejemplo, en Quintero los parámetros eran muy bajos. Si la cuestión era, había un riesgo para la salud antes. Si había un riesgo para la salud antes, yo no soy experto en esos temas, bueno, hay que revisar cuáles son los parámetros que ha establecido la ley. De la misma manera cuando uno dice, oye, pero ¿viste que el auto andaba a 120 kilómetros, andaba muy rápido? Y uno dice, sí, pero andaba en la carretera. Sí, pero eso es muy rápido. Sí, pero en la carretera se puede andar a 120. O viceversa, andaba un auto en la ciudad a 50 kilómetros, a 60 kilómetros. Sí, a 60 kilómetros. Y dice, no va a tener ni un problema, total, como en la carretera podía andar a 120. No, pues hombre, si en la ciudad no se puede andar a más de 50. Y de hecho, esa conducta es riesgosa. Oye, pero si andaba a la mitad de lo que andaba en la carretera. Pero es que la norma es distinta. El parámetro de tu control es distinto.
Y esto es súper importante para entender todas estas circunstancias y las diferencias que se dan en uno y otro caso. Y ahí uno puede discutir, porque a mí me puede decir, por ejemplo, a mí que me gusta andar, yo reconozco que a mí me gusta manejar rápido. Yo podría decir, y de hecho los autos, ustedes vean los cuentakilómetros de todos los autos. Todos, el que menos llega a 180, los autos. Yo diría, ¿y por qué nos ponen 120 nada más? Yo diría, es porque hay una definición legal chilena que dice que es 120 para las carreteras. Entonces, pero mi auto puede andar mucho más rápido, efectivamente, nos restringen. A propósito de ese ejemplo, ¿qué derecho nos estarían restringiendo en la velocidad? Si yo me muevo de un lugar a otro en el auto, ¿qué derecho me estarían restringiendo? O me restringen, no me estarían, me restringen todos los días. No, la libertad, absolutamente. Y ustedes saben, por ejemplo, que en Alemania existen carreteras de alta velocidad. ¿Qué significa esto? Que son carreteras donde no hay límite de velocidad. Y tú puedes andar esa carretera a la velocidad a lo que dé tu auto. Si marca 180, puede andar a 180, si anda a 200, puede andar a 200. Y uno diría, ay, ¿por qué los alemanes son distintos? Porque ellos, como Estado, dieron una norma distinta a la chilena. ¿Ese es un tema de problema de derecho constitucional? No, es un problema de cómo regularon el ejercicio de cada uno de los derechos en cada país. Por ejemplo, ¿ya? Bien. Entonces, ya que hemos entendido un poco el concepto de lo que es un medio ambiente, ¿qué es lo que se debe entender por libre contaminación? Recién ahí podemos contestar la pregunta de qué es lo que se asegura constitucionalmente. Constitucionalmente no se nos asegura que vamos a vivir en un ambiente 100% puro. Y respuesta, porque eso es imposible. No existe lugar en la Tierra, por eso les ponía como ejemplo, el ser humano estando en un lugar está contaminando. Con sus olores, con su basura, con su presencia. Mire, es interesante esto. La presencia de una persona en un lugar, ¿es una contaminación o no? ¿Podría ser algún tipo de contaminación? Solo la presencia de una persona. Sí. ¿Qué tipo de contaminación? ¿Visual? Visual. Es una contaminación. Por ejemplo, un tremendo paraje precioso. Y hay una persona al medio vestida, no sé, con un pasaje precioso verde, y él está con una chaqueta fucsia, todo un uniforme entero fucsia fosforescente. Y uno dice, chuta, pero se veía tan bonito el paisaje que este gallo está puro contaminando ahí. Y eso sería una contaminación visual, y lo es. El ser humano en sí mismo es una contaminación, en ese caso, visual. Por ende, lo que se nos asegura constitucionalmente no es el hecho de que no va a haber ningún tipo de contaminación. De hecho, no se nos puede decir, ¿sabe qué? Que cuando usted vaya a ver el paisaje que tanto le gusta, le vamos a asegurar que no va a haber ninguna persona. No se puede eso no se puede garantizar. ¿Qué es lo que se nos garantiza como el derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación? Se nos asegura que, o esto es lo que busca el Estado, que uno va a vivir en un medio ambiente en que los niveles de contaminación son aquellos hasta un límite que no pongan en riesgo la vida o la salud de la persona. Por eso es que, o sea, profesor, ¿eso qué significa? Que se permite que haya basura, se permite. Se permite que haya contaminación, se permite. Se permite que haya ruido, se permite. Se permite que haya contaminación visual, se permite. Lo que pasa es que el legislador le pone un límite a todos esos tipos de contaminaciones. Eso es lo que dice relación al derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación. Por ende es que la discusión súper válida es decir, pero es que los límites son muy bajos, por ejemplo, que alguien me dijera, ¿sabe, profesor, que en esta materia los ruidos que comete, por ejemplo, una constructora o en una discoteca, yo tengo la mala suerte de vivir al lado de una discoteca o un pub, es mucho el ruido, yo he hecho los reclamos y me dicen, normalmente cuando uno le ha tocado vivir una experiencia como esta, respuesta que a veces te da la autoridad o el mismo dueño del pub,
Dice, mire, no, mire, aquí tengo la autorización, yo estoy justo respetando los límites, así que no estoy contaminando. ¿Ya? Y ahí uno puede entrar a la discusión. Ah, los parámetros o límites que se han expuesto para la contaminación son muy altos, muy bajos, hay que cambiarlo, etc. Y pregunta entonces, ¿eso será una discusión constitucional o legal? Y la respuesta, como ocurre en casi todos los derechos, cuando uno entra al detalle de los derechos, es una respuesta legal, no constitucional. La Constitución te da el rayado de cancha, el marco general, pero no el detalle. El detalle es regulado por el legislador. ¿Ya? Ahora, ¿es un derecho social? Efectivamente, todos tenemos este derecho para poder vivir y él permite el desarrollo de la sociedad, pero también un derecho individual, porque yo individualmente hablando puedo solicitar que determinadas personas dejen de contaminar. ¿Quién es y obviamente, y esto también no se nos olvide, nosotros como individuos, siempre hemos hablado mucho del Estado que tiene obligaciones, el derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación, nos tiene que asegurar todo esto. Nosotros como individuos tenemos también obligaciones en materia de medioambiental. Individualmente, nosotros debemos propender a no contaminar más, a no hacer ruido, a no contaminar visualmente, a no botar en exceso basura, residuos, productos químicos, etcétera, el uso del plástico, la ropa, o sea, la contaminación que genera la industria textil, que todos ocupamos, es sumamente grande. Hoy día, lamentablemente, las prendas son prácticamente desechables. Duran un año. Ahí me sale, a mí lo viejo, antes la ropa duraba años. Y hoy día parece, no soy experto tampoco textil, pero parecía que la ropa la fabricaran precisamente para que te durara poco, en términos de que mantengan su forma, porque sigue existiendo la prenda, pero como que se deforman rápidamente, etcétera. Eso antes era más extraño. Y por eso es que tienen que haber leído también que a las personas, todos tenemos una huella de carbono, que en el fondo es la huella que nosotros individualmente vamos dejando en nuestra contaminación. Entonces, el derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación es un derecho también mixto, individual y social. Tiene las dos características. Ahí está explicado precisamente por qué tiene el carácter individual y social, lo que estábamos señalando. Veamos ahora, porque quiero terminar este derecho el día de hoy, le voy a poner un poquito de acelerador en esta última frase. ¿Cuáles son las obligaciones que tiene el Estado en materia de derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación? Ya lo leímos, pero ahora lo ponemos pedagógicamente. Velar porque el derecho no sea afectado, o sea, que no podamos ojalá vivir en un ambiente libre de contaminación, y tutelar por la preservación de la naturaleza. Esas son las obligaciones que el Estado tiene. Él tiene que tratar de regular la actuación de los individuos para que no se contamine, para que se preserve la naturaleza y para evitar que en el evento de que haya contaminaciones no se nos afecte la vida de las personas. En ese contexto, ¿qué herramientas tiene la ley? Perdón, me adelanté. ¿Qué herramientas tiene el Estado para hacer realidad estos deberes que le establece la Constitución? Respuesta a las leyes. Ya lo veíamos en general al comienzo de esta clase, y ahora ahí yo le hago la cita de las leyes más importantes, no son las únicas, pero las más importantes que existen en materia de derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación. Existe la Ley de Bases Generales del Medio Ambiente, existe toda una ley que regula todo lo que es el tema de la forestación, ley de fomento de la forestación, también existe el Código Sanitario, existen los tribunales ambientales, etc. Una serie de normativa legal que busca hacer realidad este derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación. Esas son las normas, ahí están puestas en la lámina.
Solo eso, solo, entonces, ¿se cumple esta obligación por parte del Estado solo haciendo leyes? Se cumple, pero no solo haciendo leyes, tiene que establecer políticas el Estado, precisamente, el Estado, entiéndase, a través de los gobiernos, que busquen preservar este derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación. Por ejemplo, a propósito de, yo les ponía el ejemplo de las bolsas plásticas, eso es una política pública. Es una política pública que ha buscado precisamente tratar de evitar la contaminación que se deriva del plástico. ¿Ya? ¿Qué otras políticas públicas hay? Las restricciones vehiculares son políticas públicas en materia de tratar de restringir la existencia de determinados contaminantes. Las situaciones de los estados de preemergencia, emergencia ambiental son también materias de políticas públicas para tratar de lograr la concreción de este derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación. Acá, en la región, en la Araucanía, hay todo un proceso de política pública en materia del uso de la madera. Se ha tratado, no sé si ha logrado, recuerden, yo les he dicho que yo soy santiaguino, así que yo llevo 5 años acá en la región, pero uno, de la información que tenía de Santiago y después viviendo acá en la ciudad, hay una política pública que es precisamente que busca la reconversión de los sistemas de calefacción de las personas, que en vez que sea a madera, sea otro tipo de combustible menos contaminante, porque efectivamente la madera es bastante contaminante. Por eso que a veces se hacen políticas para reconvertirlo a un sistema de pellet o a otro tipo de combustible. Se regula el uso de la madera en términos que no se puede usar, o se trata de que no se use la madera húmeda esa, etcétera. Todo eso son políticas públicas a fin de tratar de hacer realidad este derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación. Y como siempre, significa que eso quiere decir que Chile todo funciona súper bien y no tenemos. No, no es así. Eso es lo que tenemos. ¿Se puede regular mejor? Se puede regular mejor. Y también, obviamente, está nuestra responsabilidad individual en cuanto a tratar de uno como individuo, tratar de evitar que uno sea un agente contaminante. Además de todas estas políticas públicas, hay toda una institucionalidad que se ha creado, organismos públicos que están encargados precisamente de la conservación del medio ambiente. Ahí hay distintos organismos, entre los cuales también encontramos la misma autoridad sanitaria, también encontramos la CONAF, y se me va otro organismo. Bueno, existe un ministerio de medio ambiente también. Y así existen distintas autoridades que están preocupadas de esta materia, porque se entiende que es una obligación que tiene el Estado en su conjunto y concreción del bien común de todas las personas de vivir en un espacio que esté libre de contaminación. De nuevo, y por si se les olvidó, cuando hablábamos de libre de contaminación, dice relación como libre de contaminación de acuerdo al parámetro legal. Que exista un lugar o que el Estado pueda garantizar que vivamos en un lugar donde no hay ningún tipo de contaminación, eso es imposible. Eso es imposible. Y lo que sí es relevante es que el Estado, y porque la Constitución lo permite expresamente que para salvaguardar el derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación, se puedan establecer restricciones a otros derechos. Pero esas restricciones tienen que estar establecidas en la ley. ¿Ya? No es que se le ocurra, por ejemplo, a la autoridad sanitaria poner alguna restricción. Tiene que estar establecida en la ley. Y restricciones específicas, precisamente a determinados derechos. Por ejemplo, todo lo que dice relación con la revisión técnica en materia de gases, la revisión técnica se le exige a todo aquel que tiene un vehículo en virtud de una ley. Esa ley nos está diciendo que si mi vehículo supera cierto parámetro de gases y se entiende contaminante, no me van a dar la revisión técnica. Y al no darme la revisión técnica, mi vehículo no puede circular. ¿Qué derechos me están restringiendo? Libertad de desplazamiento. Y todo esto en pos de
vivir en un medio ambiente libre de contaminación, y también me están restringiendo mi derecho de propiedad, porque el auto es mío. Pero la autoridad, la ley me está diciendo, ¿sabe qué? Si su auto supera el límite de contaminación, usted no va a tener permiso de circulación, no va a poder desplazarse en ese auto por el país, y aunque el auto sea suyo, no puede hacer nada con ese auto. No puede, es suyo, pero no lo puede usar. No, me restringen absolutamente una de las facultades esenciales del dominio, como es el uso y el goce. La disposición no me lo restringen, porque efectivamente, por muy sin revisión técnica que esté mi auto, yo igual lo puedo vender. Ahora, me va a costar más venderlo porque el comprador va a decir, chuta, me tengo que hacer cargo yo de todos estos otros temas. Bien, y la característica que debe tener estas restricciones a esos otros derechos, en virtud del derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación, una ya la hemos destacado bastante. Tiene que ser por ley. La segunda, que tiene que ser restricciones específicas. ¿Ya? No puede ser como derechamente, en virtud del derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación, nadie puede usar su auto, nadie puede usar su moto, nadie puede usar calefacción a leña. Porque eso significaría que derechamente me restringirían el derecho en términos totales. Y eso es lo que no se permite. Me pueden restringir, por ejemplo, tal día usted no podrá usar su moto, tal día no podrá prender la calefacción a leña porque estamos en día de emergencia ambiental. Y finalmente, estas restricciones de derechos que haga la ley para hacer salvaguardar el derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación, tienen que ser restricciones que no afecten el derecho en su esencia, o sea, que no lo hagan desaparecer. Y aquí volvemos a este punto, que ya lo hemos manifestado en otras clases, y porque se va en todo tipo de derechos. El derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación colisiona con otros derechos. Por ejemplo, libertad de desplazamiento de la persona. Por ejemplo, propiedad. Y eso es parte del ejercicio de los derechos. Porque, por ejemplo, alguien podría decir, oye, necesitamos que haya en virtud del derecho a la protección de la salud, ¿es necesario crear un hospital acá? Sí, es necesario crear un hospital. ¿Es necesario que contratar médicos, contratar personal, sí, para que se atienda a la gente? Sí. Pero ese hospital, ¿va a generar contaminación su construcción? Y la respuesta es sí. ¿Los residuos que genere ese hospital, va a generar contaminación? Y la respuesta es sí también. ¿Están colisionando los derechos? Sí. ¿Está colisionando el derecho a la salud con el derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación? Y ahí estamos en una situación de colisión de derechos y tenemos que recurrir a los criterios para solucionar estos conflictos de derechos. Ya les expliqué, lo repetimos porque lo vamos repitiendo, las dos formas clásicas de resolver los conflictos de derechos. Uno es el criterio de la jerarquía, es el criterio más tradicional y más antiguo, que yo encuentro que está en retirada y que no es el que yo suscribo. Y un criterio un poco más moderno, que es el criterio de la ponderación, ¿ya? Que es resolver los conflictos de derechos en base a principios. ¿Ya? Y es por eso también que, por ejemplo, se nos restringe la restricción vehicular. La restricción vehicular claramente restringe la movilidad de las personas, restringe el derecho a la propiedad. ¿Y por qué se permite? Porque se entiende que esos derechos pueden restringirse a fin de salvaguardar vivir en un medio ambiente libre de contaminación. ¿Ya? Y ahí viene siempre el ejercicio ponderativo. Y si uno está en desacuerdo con estas decisiones, ¿qué podrá hacer? Aquí viene una pregunta interesante y nos va a engarzar con lo último que terminamos. Si uno considerara, ¿sabe qué? A pesar de todo esto, yo encuentro que me están afectando mi derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación. ¿Cuál sería mi medio, mi garantía para reclamar por esa vulneración? Recurso de protección. Muy bien, un recurso de protección. Y el recurso de protección tiene algunas particularidades en esta materia. A lo mejor ya lo vieron con Fernando, eso no lo comenté, pero
lo vamos a destacar para terminar de ver este tema de el derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación. Las particularidades que tiene la acción de protección en materia de este derecho, porque efectivamente el derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación está protegido por la acción de protección, la particularidad que tiene la protección vía, valga la redundancia, esta acción constitucional de protección, es que solo puede tratarse respecto de actos u omisiones ilegales. ¿Qué palabra se eliminó? Que es con donde normalmente procede una acción de protección. Arbitrario. Arbitrario. Se eliminó la palabra arbitrario. Para efecto de la acción de protección en materia de derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación, tú puedes ejercer acción de protección en la medida que estés frente a un acto u omisión ilegal, o sea, contrario a la ley. Tiene que existir necesariamente una infracción de ley, no solo el elemento, no el elemento arbitrario, solo tiene que haber una infracción de ley. Lo que tiene coherencia con lo que veíamos, que ¿quién establece los niveles de más o menos contaminación? La ley. Y otra característica distintiva de la acción de protección en relación al derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación es que el acto o omisión tiene que ser atribuible a personas determinadas. Como ustedes lo habrán visto con Fernando, la acción de protección, por regla general, no requiere que yo tenga identificado quién es la persona que me está vulnerando o afectando mi derecho constitucional. Esa es la regla general. Pero en el caso del derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación, sí se me exige. Se me exige individualizar quién es la persona que me estaría vulnerando este derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación. ¿Ya? Bien. A ver, una pregunta. Los temas de contaminación, ¿solo los conocen los tribunales ambientales? No, para nada. Recién vi la pregunta, pero aquí tú deberías haber llegado al tiro a la respuesta de que no. Porque la acción de protección se presenta ante los tribunales ambientales. No, profesor, ante la Corte de Apelaciones. Ante la Corte de Apelaciones, de cualquier lugar, del lugar donde ocurre el acto arbitrario ilegal que produce una afectación al legítimo ejercicio de mis derechos. Por consiguiente, ¿puedo yo recurrir a cualquier corte del país? Respuesta, sí. Por tanto, los temas de medio ambiente no solo lo ven exclusivamente los tribunales ambientales. De hecho, yo te diría que en la práctica, no obstante el título de los tribunales ambientales, que ven muchos temas de medio ambiente, en la vida diaria, yo te diría que la mayoría de los temas se ven vía acción de protección ante las Cortes de Apelaciones respectivas. Y además que hay algunos hechos puntuales de tal nivel de contaminación que pueden ser hasta constitutivos de delitos. Y si son constitutivos de delito, lo van a ver los tribunales del crimen. Un juzgado de garantía, un tribunal de juicio oral en lo penal. ¿Alguna otra pregunta? Por mi parte, todo claro, profe. Perfecto, qué bueno. Ya, chicas y chicos, si no tenemos más preguntas, los dejo, que tengan una buena tarde, que estudien. Como les digo, este es un curso fácil, les debería ir bien mañana. Chao, que estén bien. Chao, profe, muchas gracias. Gracias. Chao, profesor, muchas gracias. Vemos. Chao, chao. Profe, que esté bien.